Hoy volvemos con un episodio más en la serie de Maternidad Consciente para hablar de cómo vivir lo sagrado en lo cotidiano con tus hijos. Te hablamos del efecto demostración, de cómo no puedes enseñar lo que realmente no has experimentado tú y cómo nuestros hijos y nosotros, las madres y los padres, somos compañeros en el camino. Bienvenidos al episodio 93 de Viviendo lo sagrado en lo cotidiano. Viviendo lo sagrado en lo cotidiano, una conversación entre amigas sobre lo divino y lo humano. Bienvenidos al primer podcast en español con su propio club del libro sobre temas de desarrollo personal, espiritualidad, mindfulness, meditación y vida consciente, con Wendy Bosch y Maui Moreno. Hola querida comunidad, bienvenidos a otro episodio de Viviendo lo sagrado en lo cotidiano. Mi nombre es Wendy Bosch. Yo soy Maui Moreno. Y hoy tenemos un episodio, el quinto episodio de nuestra miniserie de Madres Conscientes. Vamos a hablar sobre vivir lo sagrado, pero con nuestros hijos. ¿Cómo podemos practicar con ellos? ¿Cómo podemos, vivirlo día a día, en lo cotidiano, en nuestra maternidad con ellos? Y es un episodio muy interesante, muy importante para nosotras dos, obviamente, pero para muchas mamás que nos escuchan también, porque es un episodio que nos pidieron. Entonces, vamos a profundizar en este tema, pero antes de entrar de lleno, nada más les recuerdo rápidamente que el libro que estamos leyendo ahorita en el Book Club es Ábrete a lo inesperado de Tosha Silver. Así que si quieren leerlo con nosotras, adelante, porque en unas 2-3 semanitas vamos a tener nuestro live para hablar de él. Y pues ya con esto, pues vamos a meternos de lleno a este tema, a esta miniserie que nos encanta además, ¿no? Hablar de no solo de los temas que nos interesan y de emprendimiento, sino también de uno de los roles que vivimos las 24 horas, que es el rol de ser mamás, ¿no? Entonces, vivir lo sagrado con nuestros hijos, practicar lo sagrado con nuestros hijos. Yo creo que, para empezar, y con esto le paso a Maui el micrófono, no se puede enseñar a vivir lo sagrado, no, o la espiritualidad, o lo que sea. Más bien creo que se enseña con el ejemplo, más que con la parte de haz esto o haz lo otro, ¿no? Cuando ellos ven que nosotros estamos viviendo de tal forma que nosotros hacemos yoga, por ejemplo, o que meditamos, ellos empiezan a generar un interés, empiezan a introducirse solitos, ¿no? Pero sin que nosotros tengamos que llevarlos a ello. ¿Tú qué opinas, amiga? Exactamente lo mismo que tú. ¡Hala, ya está! Hemos acabado. Okay, gracias. Bye, bye. El efecto demostración, básicamente... es di lo que piensas y haz lo que piensas, no haz lo que yo hago. O sea, es haz lo que yo hago, no necesariamente hagas solo lo que yo digo, ¿no? Es las dos cosas, es el efecto demostración. Es haz tus prácticas visibles e invita a la participación de tus hijos. Pero no fuerces. Y yo creo que esto también es muy importante, ¿no? Por eso no se trata de enseñar, se trata de demostrar. Pero demostrar es como llevar al caballo a beber agua. Tú puedes llevar al caballo a la fuente, pero no puedes hacer que beba el agua. Sí, exacto. Entonces es muy, muy importante, sobre todo, hacer las prácticas visibles, que es la manera más fácil, ¿no? Sobre todo con los niños más pequeñitos, es la manera más fácil porque obviamente lo van a ver y te van a preguntar. Los niños tienen una curiosidad innata increíble, y entonces te van a preguntar y te van a hacer preguntas muy sencillas de ¿y qué haces? ¿Y por qué lo haces? ¿Y para qué sirve la meditación? Y ese tipo de cosas, ¿no? O lo que sea. O la oración, por ejemplo. Para los niños que sean tal vez un poquito más mayores, yo diría que ahí también puedes visibilizar no solamente las prácticas, sino también tus pensamientos y tus sentimientos y tus intenciones al respecto de esas prácticas. Cuando los niños ya tienen un lenguaje un poquito más evolucionado, si ya tienen 7, 8 años, 9 años, 10 años, es momento también para comunicarte con ellos desde el punto de vista tal vez pues un poquito más mental, ¿no? ¿Y qué piensas tú al respecto? ¿Y qué sientes tú? ¿Y qué crees tú? Porque ya también ellos se van formando sus propias ideas, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante
es fomentar su curiosidad y también fomentar esa apertura que los niños normalmente, al no tener esas ideas preconcebidas, pues te van a hacer seguramente preguntas que no siempre te van a ser fáciles de contestar. Y yo creo que aquí también poder darnos el permiso de decir, pues no lo sé, o yo no lo tengo muy claro, o me resulta difícil explicártelo. Nosotros ahora mismo estamos en un momento con nuestro hijo Adrián, que tiene 8 años, que están preguntando por la muerte. Uh-huh. Y bueno, para otros niños esto llega mucho antes, pero bueno, para él ha sido ahora, porque su abuela paterna falleció antes de que él naciese, es la única abuela que no tiene, los otros 3 están vivos, y entonces nos está preguntando mucho por ella. Y el otro día, en la hora del baño, yo estaba abajo y le oí que lloraba y que lloraba y que lloraba. Pero bueno, como estaba con su padre, pues tampoco me quise entrometer. Y luego después le pregunté a mi marido y me dijo que estaba llorando porque estaba muy triste porque su abuela se había muerto antes de nacer él y que no la había conocido. Ay, no me digas. Sí, ay, sí, niño. sí. Sí, entonces le estaba preguntando a su padre, ¿pero dónde está? ¿Pero ella dónde está ahora? ¿Ella dónde está ahora? ¿Qué contestaba él? Es una pregunta muy difícil porque además tiene una carga emocional brutal, porque además estamos hablando de su madre. ¿Qué le contestaba él? Él le dijo, bueno, él muy diplomático. Muy tal británico. Vez muy británico tal vez. Él le dijo, pues hijo, hay gente que piensa que la gente va al cielo, que es un lugar muy bonito en el que todas las personas muertas se juntan. Y hay gente que piensa que no, hay gente que piensa que las personas vuelven a nacer otra vez, pues justamente hablando de las vidas pasadas y la reencarnación, las que hablábamos hace 2 episodios. Hay gente que no sabe qué es lo que pasa. En realidad nadie lo sabe porque nadie ha vuelto de esa dimensión, pero no sabemos. Pero claro, esto contestárselo a un niño, los niños quieren saber más, los niños quieren certeza en muchos casos. Y yo creo que precisamente, bueno, con el tema de la muerte en concreto, pero con otros temas también más complejos, yo creo que también está muy bien poder decirles, pues no lo sé, yo no lo sé. A lo mejor no lo sabe nadie, pero es que además yo ni siquiera sé qué creo, o a lo mejor yo no estoy segura de lo que creo, o algo resuena en mí con respecto a esta idea, pero no estoy totalmente segura. Yo creo que también está muy bien, aunque los niños quieran certeza, todos queremos certeza en realidad, está muy bien también darnos permiso para cuestionarnos todos los temas trascendentales, espirituales, sobre no solamente la muerte, sino también el significado de la vida, nuestra esencia divina, todo esto, como si estuviésemos pensando en voz alta delante de nuestros hijos. Menos si son niños muy sensibles que les vaya realmente a causar mucho más trauma en la falta de certeza que no. Pero yo creo que siempre está bien también poder decir, está bien, llora. Si estás triste, es normal estar triste. O está bien, estás nervioso porque quieres saber con certeza cuál es la respuesta a este enigma, pero yo no la tengo. Otras personas te dirán que hay una respuesta y entonces ahí es cuando empiezas también a hablarles de religión. O sea, todo esto tiene muchísimo también que ver con la situación familiar, ¿no? Porque habrá personas que a sus hijos de 8 años ya les han llevado a catequesis y ya han hecho la primera comunión, se les están educando como católicos. Entonces ahí ya tienen digamos que ya tienen una serie de respuestas dadas que han aprendido. Entonces, por eso vuelvo a mi punto, que es que yo, desde luego, personalmente creo que se trata de modelar, o sea, de demostrar, se trata de encourage, de animar a esa curiosidad innata del niño, y también se trata de apoyar en nuestro propio cuestionarnos y en nuestro propio preguntarnos cosas delante de ellos, que no piensen que tenemos todas las respuestas. Yo, o sea, sí, sin duda, pero creo también que, vamos, en la actualidad hay muchísimas productos que podemos comprar
particularmente, o sea, para nuestros hijos en particular, o sea, por su lenguaje, por los colores, etcétera. Por ejemplo, hay sets también de meditación, de mindfulness, pero para niños, ¿no? Entonces, cuando llegan nuestros hijos, nos ven, por ejemplo, sentadas meditando, pues no vamos a pedirles que se sienten a hacer la misma visualización que nosotros hacemos, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay meditaciones específicas, por ejemplo, en todos los temas, porque, o sea, el niño, en el tema que tenga duda, hay tantos libros tan hermosos en su lenguaje, con colores hermosísimos, que hablan de precisamente esos temas. De la muerte hay muchísimos, ¿no? Y que no son religiosos, porque hay, por supuesto, también, claro, muchos, ¿no? Exacto, o sea que... La Biblia para niños. Exactamente, exacto. ¿no? Pero, vamos, hay libros, por ejemplo, yo tengo varios, no para mi hija, o sea, yo me los compré antes de embarazarme, porque además la lectura infantil me encanta, porque en muy pocas palabras se dice mucho, ¿no? Muy, muy profundo. Generalmente los libros de adulto, pues son palabras y palabras y palabras, ¿no? Pero en los niños, de veras, con muy poquito y viene siempre un mensaje muy, muy potente, ¿no? Entonces me gusta mucho antes de ser mamá. Entonces, tengo 2 en especial que hablan o sea, de lo que es lo divino, Dios, pues, pero para nada, o sea, no tocan nada que tenga que ver con una religión o con un señor en el cielo, nada. O sea, con barba blanca. Sí, no, nada. Lo manejan como la fuente de todo, si sabes, como de donde todo surge y que puedes encontrarlo en cualquier persona, en cualquier animal y en la naturaleza. O sea, si sabes, como mucho más espiritual o místico que religioso, ¿no? Pero bueno, hablando también, por supuesto, del ejemplo, que definitivamente lo que más se enseña es el ejemplo, eso sin duda alguna. Sí, el truco también está, en mi caso particular, por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer mis prácticas sola, ¿no? Cuando tengo mis conversaciones con la esencia en mi diario o cuando medito, en fin, ¿no? Como que hago yoga también y honestamente la mayoría de veces es sola, porque si no, llega mi niña y me interrumpe a lo mejor porque quiere algo, ¿verdad? Y como para mí me estoy de verdad conectando, pues, o sea, como con mucha devoción, por llamar así, siempre busco momentos en donde estoy sola para hacerlo. Sin embargo, tengo momentos específicos en donde sí intento hacerlo con ella. Por ejemplo, me gustan mucho las cartas de oráculo, como ya saben, mucho. Y muchas veces dejo que sea ella quien saque la carta, por ejemplo. ¿No? Y vamos, o sea, sin hablar de la carta, pero que participe nada más. Claro. O, por supuesto, ve a su mamá rodeada de libros de los mismos temas ¿no? Y hablando sobre eso. Y también cuando muchas veces leo yo mis libros, pero en voz alta, por ejemplo, pues entonces ella empieza a escuchar los conceptos y las palabras de mamá. Claro. ¿Me explicó? Y esto me ha hecho recordar que el mes pasado, cuando estábamos leyendo el libro el mes de febrero, creo, no, el mes de enero, cuando estábamos leyendo el libro de Pema Chodrón, Comienza donde estás, yo lo hice como audiolibro, lo estaba escuchando en el coche al llevar y al traer a mi hijo del colegio. Y Adrián, después de 1 o 2 veces me empezaba a decir, pero ¿vas a poner el libro? Y le dije, ¿te gusta? Y me dice, sí. Y entonces empezó bueno, yo es que, vamos, me dio una risa porque empezó a poder decir, papá, ¿tú sabes lo que es el bodhicitta? ¿A poco, bebés? Claro. Sí. Me dijo, sí, el bodhicitta es muy importante, la compasión. Y empezó a decir unas cosas que dije, Dios mío, es que lo está escuchando, o sea, es que realmente lo está escuchando. Obviamente no se queda con, ¿sabes? Pero, bueno, ahí hay un pozo que va quedando, ¿no? Exactamente. Vamos. Si les exponemos a este tipo de lenguaje,
Exacto, ¿no? Exacto. O sea, se trata nunca de forzarlos, se trata de sembrar la semillita, pero no a fuerza, ¿no? Sino con el ejemplo, pero no nada más que nos vean haciendo, ¿no? Como hablan yoga, lo que sea, sino, por ejemplo, si leemos en voz alta un párrafo del libro que estemos leyendo, del que sea, y de verdad, o sea, que lo escuchan, eso seguro. Que comprendan todo, no, pero ya sembramos la semilla, ¿no? Sí. Ahí está. O objetos, por supuesto, que no sean tan preciados para nosotros, pero el ponernos a la vista de ellos. Vamos, no, por ejemplo, mi yapamala, que es como rosario, con el que se medita o se reza, lo que sea. Vamos, ha jugado con él muchas veces mi nena, ¿no? O sea, claro, con cuidado para que no me lo rompa, pero lo que voy es, o sea, mis objetos están ahí, mis velas están ahí, me ve en mi diario, ve mis libros, o sea, no los escondo, no los tengo aparte, ¿no? Vamos, yo creo que ahí están, punto, ¿no? Volviendo al punto que dijiste antes, que queda muy claro, es entender, yo creo que esto es súper fundamental, igual que hablamos de la intención en otro episodio pasado, entender la intención de cuando estamos haciendo una práctica para nosotras y cuando estamos dispuestas a compartir esa práctica con nuestro hijo o hija. Porque una cosa es, lo que dices tú, es hacer yoga tú, que estás metida en tus movimientos, estás totalmente conectada con tu cuerpo, y otra cosa es hacer el yoga, que yo por ejemplo hago con mi hijo, que lo hago bastante regularmente, pero que son, o sea, 7 minutos, 5 minutos, o sea, porque él ya más tiempo no tampoco le interesa, y dejo que él sea el que, porque él también hace yoga en el colegio, entonces él ya tiene el lenguaje, que si le gusta el downward dog, ¿cómo es? El perro abajo, ¿no? El árbol y el cobra y todas esas cosas. Entonces, yo de hecho le dejo a que él me mangonee, que me diga, pues ahora vamos a hacer esto, mamá, eres como el profesor de yoga. Pero claro, en ese momento, en realidad, yo estoy ahí para conectar con mi hijo. Exactamente, no con tu práctica. Exactamente, y que él practique y que él, digamos, saboree esta práctica, ¿no? Pero no estoy ahí para conectar conmigo misma, ¿no? Porque ahí la intención y sobre todo la atención es a la conexión. Yo creo que también es muy importante decir que cosas tan sencillas como respirar, que todo esto se puede compartir. O sea, cuando te sientas a respirar, hacer respiraciones conscientes, no solamente lo puedes hacer para ti, sino que también lo puedes hacer en voz alta para tu hijo. Y aquí entramos un poco en toda la temática de cómo podemos utilizar esta conexión con lo sagrado, estas prácticas de mindfulness o de meditación o de conexión interna para ayudar a nuestros hijos con sus emociones fuertes. Que es toda una temática, o sea, y hay libros al respecto, ¿no? Pero aquí es donde realmente es muy, muy importante. Yo creo que el mantra, para mí personalmente, es conexión antes que corrección. Es decir, si tu hijo está teniendo una pataleta, si tu hijo está en un momento difícil emocionalmente o simplemente está hiperactivo o está en plan a 1000 cosas a la vez y no te está escuchando y está como un poco alocado, esos son los momentos en los que podemos invitar, pero desde una manera súper amorosa, porque no se trata de, digamos, entre comillas, castigarles con mindfulness. Se trata de ayudarles a que ellos también se regulen, porque ellos tienen unos cuerpos que se regulan tal vez con más facilidad. Entonces, ayudarles a regularse su respiración y sus emociones. Pero claro, esto solamente lo podemos hacer si nosotros también somos capaces de hacerlo. Es decir, exactamente. No puedes enseñar lo que no has experimentado tú. Somos compañeros en el camino y yo creo que esto es fundamental. No se trata de disciplina, se trata de acompañar. Y muy importante también, bueno, creo yo, ¿no?, que nuestros hijos no solo van a ver lo que hacemos como tal, es decir, si nos sentamos en el zafú a meditar, o si usamos el yapamala para hacerlo, o la posición de yoga, no. Van a ver los efectos que tiene eso en nosotras, para con nosotras, la familia y con ellos. Entonces, porque no tiene sentido enseñar una práctica espiritual
si no se explica también cuáles son los beneficios de ella, porque si no, simplemente es algo de así, ¿no? O sea, te sientas ahí y te calmas y ya no. O sea, tienen que ver ellos también el efecto que tiene eso en sus propias mamás, ¿no? De que nosotras estamos más presentes, que nosotras somos más pacientes, que nosotras estamos más alegres, que no gritamos tanto. O sea, si ellos no entienden el beneficio de lo que nosotras hacemos, como por qué querrían continuar con eso. Sí pueden empezar por curiosidad, claro, pero por mera curiosidad. Pero en realidad, para que ellos puedan continuar y profundizar en sus propias prácticas a sus ritmos, a sus tiempos, tienen que comprender el beneficio, y eso también ocurre cuando empiezan a ver el beneficio en mamá, ¿no? Es la coherencia, básicamente. Es la coherencia, claro, de lo mismo, ¿no? De que no sirve de nada que te sientes a leer un libro sobre mindfulness para niños con tu hijo y que a los 2 minutos le estés pegando gritos. Exactamente. O sea, porque básicamente es una falta de congruencia total, es una falta de integración de lo que es el mindfulness en tu vida. Eso es como, igual que ir a una clase, que una persona te está contando una serie de informaciones y tú pues te estás quedando con ellas, las estás escribiendo o te las estás apuntando mentalmente, pero si eso luego no lo llevas a tu vida, ¿no? Uh-huh. A tu vida diaria, sí, pues tiene muy poquita utilidad, es lo que dices tú, y entonces pues no les va a motivar. Exacto, a seguir, ¿no? ¿Como para qué? Exacto. Y vamos, hay muchísimas maneras. A mí, por ejemplo, me encantan los mantras, cantarlos, por supuesto, pero además ahorita como que hay más conocimiento de mantras y hay muchísimos músicos de mantras. Entonces en Spotify, en YouTube, etcétera, se encuentran unos mantras preciosos cantados por unas voces además espectaculares, ¿no? Y me gusta mucho manejar, cocinar, estar en mi casa, pero con mantras puestos como música, literalmente, mucho, ¿no? Entonces expongo mucho a mi hija eso, pero también, por ejemplo, cuando han habido momentos donde ella está teniendo un berrinche, por ejemplo, lo hacía desde que estaba en mi vientre, en realidad, ¿no? Pero empezaba a cantar un mantra, ¿no? Y ahora, o sea, sucede algo, pero cuando ella tiene un berrinchito y yo comienzo a cantar, no es magia y no se detiene al segundo siguiente, pero sucede algo, vamos, puedo ver cómo sucede algo en ella, cómo hay un reconocimiento, pero no del significado de no, sino que, vamos, es algo tan conocido por ella, pero que además ve que yo escucho los mantras mientras hago algo que me hace feliz. Si sabes que, vamos, en automático como que relaciona, independientemente de toda la ciencia de la vibración del sonido detrás de los mantras, O sea, eso es independiente, ¿no? Pero a lo que voy es eso, es que hay muchísimas maneras, de introducirlos a la espiritualidad, por llamar así, o a compartir nuestras prácticas con ellos, pero en lo cotidiano, en el día a día, no necesariamente sentarnos a meditar juntos. O sea, hay muchísimas maneras. Incluso, por ejemplo, si nos ponemos a cocinar con ellos o a comer con ellos, ¿no? Y enseñarlos, bueno, o sea, lo platico porque cuando yo vivía en Nepal, junto con una amiga de India, hicimos un taller de mindfulness para niños de 5 a 10 años eran los niños, ¿no? Y entonces, bueno, fue un día entero y fueron varias horas, como 5 horas, y había como 20 niños, ¿no? Y entonces hicimos muchísimas prácticas diferentes, ¿no? Con los niños, no nada más de siéntense y respiren, no, claro. Fue muy importante eso y cada que cambiábamos de práctica teníamos unas respiraciones conscientes, nada más como para centrarse y continuar, ¿no? Pero de verdad, al final no saben lo contentos que estaban los niños, ¿no? Comimos una uva y un pedazo de mango, ¿no? Pero vieron bien la uva y la olieron y la tocaron y fue como, wow, increíble, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo el tiempo en lo más cotidiano del mundo, como acciones como comer, como cocinar, o sea, podemos meter lo sagrado en lo cotidiano, porque de nuevo, vivir lo sagrado en lo cotidiano no es nada más en el zafu de meditar, no es nada más en la posición de yoga, es en todo momento, ¿no?
Sí, y yo creo que aquí es por esto ha tenido tanto auge y sigue teniendo tanto auge, y además me encanta que lo estén introduciendo cada vez más en las escuelas, en el sistema educativo, todo el tema del mindfulness como, digamos, la tarjeta de presentación de estas prácticas, de estas herramientas de reconexión interna. Y entonces, como dices tú, lo aplicas absolutamente a todo, desde el comer hasta el beber, hasta el momento del aseo, el momento de acostarse, de irse a la cama, de leer un cuento, el momento del juego. Yo creo que hay muchísimas aplicaciones, y además los niños cuanto más pequeños son, más grandes maestros de mindfulness son, porque viven su presente de una manera muchísimo más constante que los adultos. O sea que en realidad, si cabe, nosotros tenemos que aprender de ellos, no al contrario, ¿no? Entonces, yo aquí simplemente haría un apunte importante, que es que tengamos expectativas razonables para su edad, para la edad de nuestros hijos. Porque es eso, a un niño de 3 años no le puedes pedir que se quede sentado ni 3 minutos. Porque no lo va a hacer, porque no está en ese momento. Necesita moverse, necesita estar continuamente pues activo, ¿no? Mientras que para un niño de 10 o de 12 años, pues a lo mejor ya sí le interesa a lo mejor sentarse y meditar, aunque sea unos minutos, desde esa manera más formal, ¿no? Entonces, no tengas expectativas de que simplemente por hacer prácticas de mindfulness con tus hijos, tu hijo de 2 años y medio va a ser capaz de gestionar sus emociones, porque no es apropiado para su desarrollo en ese momento. No tiene la capacidad de controlar la ira, el enfado y otras emociones muy fuertes, ¿no? Entonces, tengamos expectativas razonables, porque las expectativas realmente es lo que nos lleva a la frustración. Bueno, mejor aún, o sea, no tener expectativas cero. Para nada. Vamos, o sea, no querer ser sus maestros de nada, más bien, o sea, sintonizarnos con ellos, y en ese minuto que tu hijo de 3 años, vamos, si hay un minuto del día en que se sienta, si utilizamos su minuto para conectarnos con él, con él, ella, adelante, o sea, nosotros podemos volver ese minuto un gran minuto de conexión con nuestros hijos, pero no impusimos el minuto al niño, fue su minuto, ¿sabes? Exactamente. Bueno, exactamente. Y dos, por favor, o sea, yo sé cuando nosotros estamos dedicando tiempo a nuestras prácticas espirituales o de conexión, como quieran llamarlas, sé que hay mucha seriedad, por ejemplo, ¿no? Mucha conexión, mucha devoción, etcétera. Cuando estemos con nuestros hijos pequeños, no vivamos las prácticas de manera seria, o sea, que sea divertida, que sea llamativa para ellos también. Por ejemplo, en mi caso, me pongo a bailar con ella mantras, pero bailamos juntas el mantra. Sí, porque a ella le encanta bailar, ¿eh? Claro, pero porque es el lado lúdico de la vida, pero lo pruebo a lo de siempre. En realidad no les estamos enseñando nada, ellos son los que nos están enseñando. A verle la parte más lúdica a todas estas prácticas y a todas estas herramientas. Yo por eso creo que también puede ayudar a las personas que nos estén escuchando y les interese este tema a crear a veces rituales familiares, que no tienen por qué ser los rituales que siempre hemos hecho. Es decir, si a ti, por ejemplo, lo de dar las gracias antes de comer no te llama, pues no lo hagas. Pero si tienes un ritual por el que, por ejemplo, nosotros ya tenemos muy establecido un ritual que es dar las gracias, no por la comida antes de comer, sino durante la cena, dar las gracias por 1 o 2 cosas que nos han sucedido ese día. Y cada uno, pues, nos vamos turnando y lo vamos diciendo. Entonces, eso es un ritual que nos permite conectarnos en nuestra unidad familiar, nos permite también validar, sobre todo a mi hijo, validar sus experiencias y, digamos, tener una conversación, ¿no? O sea, esencialmente es una conexión y, por supuesto, conectar con el agradecimiento, que es súper importante, ¿no? Con la gratitud. Pero bueno, ese es un ejemplo concreto de un ritual. Pero, o sea, rituales, digamos, de conexión y sagrados, pues hay muchísimos.
por ejemplo, crear una jarra de sueños o de gratitud, donde en vez de decirlo oralmente, pues pones papelitos para los niños que ya saben escribir. Eso les puede hacer mucha ilusión, porque luego después, pues al final del año o en un cierto momento, cuando la jarra se llene, pues se sacan los papelitos y se van leyendo. Es muy, muy importante dejar espacios de tiempo libre en nuestro día a día y en su día a día. Y esto es algo que digamos que el estilo de vida moderna como que no nos ayuda a esto, pero yo creo que es muy importante porque son en estos espacios. Siempre hablamos de la meditación y de la conexión interna como un encuentro de la espaciosidad. Y luego, en nuestras vidas cotidianas, muchas veces no tenemos espacios vacíos. Y los niños además están muy mal acostumbrados por nosotros los adultos a que en cuanto hay aburrimiento o espacios vacíos en los que no hay ninguna actividad, enseguida les damos pantallas o les decimos que se entretengan ellos solos. Yo creo que es importante también, o sea, el aburrimiento también tiene un valor espiritual, o sea, el aburrimiento en el sentido de espacio, ¿no? De espacio. Oye, bueno, lo mencionas y ayer me mandó un artículo mi esposo del New York Times, creo, que habla de dejen que sus hijos se aburran. Es importante, no los atiborren de actividades o de entretenimiento. Dejen que ellos aprendan a llenar con su presencia esos espacios. Exactamente. ¿No? Es una lección clave de la vida, porque además tiene mucho que ver con la autogestión emocional, con la automotivación, con el desarrollo de la imaginación. O sea, es un tema que desde el punto de vista exclusivamente pedagógico, ya no espiritual, es súper importante. Otra cosa que yo creo que es fácil de integrar es ayudarles a crear espacios de calma que sean suyos. Entonces, igual que nosotras, de hecho lo hemos hablado en otros episodios, de tener espacios nuestros, ¿no? de altares o de lugares o de espacios donde realizamos nuestras prácticas espirituales o de conexión, que pueden ser cambiantes, no quiere decir que tenga que ser siempre el mismo sitio. Pero yo creo que para los niños, ellos también tienen derecho a tener su espacio de calma y que además sean ellos mismos los que lo diseñen. Es decir, cuando tengan una cierta edad, poder decirles, cuando te sientes triste o cuando te sientes cansado, vamos a crear o cuando estás un poco agobiado y quieres relajarte, vamos a crear tu espacio de calma. ¿Dónde va a ser? ¿Dónde va a ser y qué quieres que haya ahí, ¿no? Oye, y súper importante, es su espacio de calma, no nuestro. Entonces, hay que respetar ese espacio y en el momento en que nuestros hijos quieran irse ahí, dejarlos. Eso es muy importante. O sea, si ellos necesitan irse, no importa si nosotras queremos continuar con la conversación o con el regaño o con lo que sea. No, si ellos lo piden, inmediatamente es adelante. O sea, es respetar ese espacio. Si a ellos les encanta tener ciertos colores o tener ciertas cosas, o sea, es su espacio y es muy, muy importante. Eso con el ejemplo también, porque nada más nosotros respetando sus tiempos y sus espacios, les enseñamos que ellos respeten nuestros tiempos y nuestros espacios cuando como mamás tengamos en algún momento del día un momentito que necesitemos tranquilizarnos, entonces ellos van a darnos el espacio para poder hacerlo, aunque sea la mitad de la cena, ¿me explico? Claro, porque lo van a entender porque ellos lo han practicado para sí mismos. Y lo hacemos, exacto, ¿no? Y lo mismo, también esto es una gran herramienta de cara a su futuro como adultos, el poder autorregularse, el poder identificar sus propias necesidades de calma y poder luego satisfacerlas, ¿no? Y finalmente yo, hablando de prácticas, o sea, libros, auténticos libros, pero las prácticas más fáciles con los hijos de todas las edades, desde los más pequeñitos hasta los más mayores, son las prácticas de movimiento, que ya lo hemos comentado, puede ser yoga, puede ser bailar, puede ser saltar a la comba, lo que sea, pero con presencia. Las prácticas de respiración, que son súper sencillas y se pueden hacer de manera muy visual y se pueden hacer también jugando a los animales, etc. Las prácticas de amabilidad yo creo que son muy, muy importantes y yo personalmente pienso que todos los niños, incluso los más pequeñitos, están listos para
una práctica de amabilidad, que simplemente puede ser algo así como decirle a alguien, espero que estés bien, o espero que te encuentres bien, o deseárselo a alguien, ¿no? Decirle a tu hijo, deséaselo en tu cabeza, no tienes por qué decirlo en voz alta, ¿no? Cualquier niño puede entender eso porque los niños tienen también una amabilidad innata, ¿no? Uh-huh. Prácticas de relajación y de atención al cuerpo, ¿no? Todo lo que es la visualización de las diferentes partes del cuerpo y de la relajación y todo eso. Prácticas de gestión emocional, que tiene que ver con todo esto de la zona de la calma, ¿no? Cuando estás en zona roja, por ejemplo, nosotros utilizamos las señales de tráfico, ¿no? Verde, amarillo y rojo. Cuando estás en verde estás bien, estás a nivel emocional, estás tranquilo, en amarillo ya se te está la cosa calentando un poco y en rojo ya has perdido los papeles. Esta gestión emocional, lo mismo, nosotros tenemos que demostrarla, pero en nosotros mismos, ¿no? No es cuestión de enseñársela solamente, sino de animarles a que se conozcan mejor, ¿no? Uh-huh. Y luego prácticas súper infantiles como colorear, dibujar, o sea, es que hay cualquier juego en realidad, cualquier juego se puede hacer con presencia y con conexión y básicamente con mindfulness o con ese traer lo sagrado, ¿no? a lo cotidiano. O sea que yo finalmente diría que lo más importante de todo, yo creo que es lo que dijimos al principio, es que hay que demostrar, hay que ser coherente con lo que queremos valorar y que es súper importante validar sus experiencias, porque puede que no sean las mismas que tú. O sea, tú puede que a ti te encante la meditación y puede que a tu hijo jamás de la vida le vaya a gustar, porque él no tiene esa experiencia, no le gusta o lo que sea, da igual. Tienes que valorar y validar que a lo mejor a él o a ella le gusta otra cosa más o que a lo mejor nunca va a tener un interés por lo espiritual. Sí, sí. Y eso es una posibilidad muy, muy, muy real. Entonces, yo creo que eso también es muy importante decirlo aquí, que porque nosotras tengamos esta pasión de integrar lo sagrado en lo cotidiano, no quiere decir que nuestros hijos la vayan a tener. Entonces, eso también exige que nosotros nos soltemos, que no nos aferremos a ningún tipo de expectativas con respecto a nuestros hijos. Claro, porque al final cada alma tiene su propio camino. Nuestro camino es este y lo único que podemos hacer es, a través del ejemplo, de la demostración, es sembrar las semillas, pero que florezcan o no, ya no es nuestro trabajo, es de ellos, ¿no? Exacto. Entonces, sí, vamos, para mí no hay nada más sagrado en este mundo, nada, para mí el valor número uno es el respeto, ¿no? Que es, tú eres así, tú tienes tu camino y yo tengo el mío y ya está, ¿no? Pues no te forzo a venirte al mío, pero yo tampoco tengo que vivir el tuyo, ¿no? Uh-huh. Entonces continuemos nuestro camino, nuestras prácticas, si podemos hacerlas más visibles, más lúdicas para ellos, mucho mejor, sembremos semillas y nada más. ¿No? Exactamente. Y el último apunte que yo haría aquí para las personas que tengan esa intención es que realmente decidamos con conciencia si realmente queremos que nuestros hijos se eduquen en una religión o no, porque esto obviamente también entra dentro de lo sagrado y de la espiritualidad y yo creo que eso tiene que ser una decisión consciente de los padres y realmente, bueno, pues centrándose mucho en lo que ellos quieren para sus hijos y respetando, ¿no? Que cuando son pequeñitos se les puede llevar por, tal vez, si esa es la intención, llevar por una senda religiosa concreta, pero luego cada cual tiene libertad para escoger cuanto más mayores se vayan haciendo. O sea que yo creo que eso es importante. Claro, ¿no? Y más de, por ejemplo, si nosotras somos más espirituales, místicas y nuestros hijos en algún momento de grandes, por supuesto, dicen yo quiero ser judío o yo quiero ser católico, adelante. ¿Me explico? Vamos, claro. No tenemos que tener las mismas creencias ni el mismo camino para tenernos un amor incondicional y una relación preciosa, ¿no? Entonces hay que ser muy, muy congruentes, que exactamente todas las prácticas de conexión, todas apuntan a lo mismo, a vivir desde la aceptación, desde el amor, desde el corazón. Y eso incluye, pues eso, ¿no? Nos amamos, aunque nuestros caminos sean totalmente diferentes, ¿no?
Exacto. Así que yo creo que con esta nota nos vamos a despedir. Esperamos que para la persona que nos pidió este episodio y para todas las otras personas que son madres o padres y que nos escuchan, pues esperamos que os haya aportado valor, que os haya dado ideas tal vez, tanto en nuestra cuenta de Instagram, que os recordamos es @sagradocotidiano, como en nuestro grupo de Facebook. Vamos a seguir profundizando en este tema y sobre todo os vamos a dar sugerencias de libros para niños, porque tenemos bastantes. Entonces, para las personas que estén interesadas, pues que nos sigan la pista durante toda esta semana, porque allí daremos más información. Y nada más, yo creo que ya hemos hablado del libro del mes, así que simplemente queda despedirnos, desearos que tengáis una muy bonita semana, que para todas las mamás y los papás que nos habéis escuchado os deseamos también que sea una semana de mucha conexión con vuestros hijos en lo más profundo y os mandamos un gran abrazo. Que sea una muy bonita semana, un beso grande. Adiós. Si te gusta este podcast, ayúdanos a llegar a más personas. Regálanos un me gusta, compártenos, suscríbete o déjanos una reseña en tu plataforma favorita. Recuerda que el conocimiento es para compartir. Si quieres profundizar en los temas de cada semana, solo intégrate a nuestra comunidad en Instagram en @sagradocotidiano o en Facebook en el grupo Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Y si quieres saber más de nosotras y de nuestros proyectos, visita nuestras páginas. La de Magui es maguimoreno.com y la mía wendybosch.com. Gracias.